Seguramente muchos de ustedes consideran tener un conocimiento suficiente sobre las tablas dinámicas, pero de pronto hay ciertas herramientas que parece que nunca hemos necesitado o no nos imaginábamos que eso se podía hacer con las tablas dinámicas. No te despegues de este video porque el día de hoy te voy a mostrar 6 herramientas que muy posiblemente no conocías sobre las tablas dinámicas dentro de Microsoft Excel. Listo, pues como les acabo de comentar en la introducción de este video, les voy a mostrar 6 herramientas dentro de tablas dinámicas que posiblemente no conozcan y que nos van a ayudar, por ejemplo, a trabajar mejor con los espacios que nos genera una tabla dinámica, cuando hacemos referencias a una tabla dinámica, o para aprovechar todos esos espacios en blanco que de pronto nos genera un informe de tablas dinámicas y poder ser más claros con los usuarios de la información. Sin más que mencionar, vayamos a la primera herramienta. Primeramente vamos a ver los datos que generaron esta tabla dinámica. Dentro de esta tabla nosotros tenemos las ventas o las salidas de nuestro almacén de unos productos que hemos vendido en el año 2018, si no me equivoco, sí, así es. Y lo que tenemos aquí son datos primeramente sobre el almacén, la entidad que prácticamente es la inicial de la sucursal de donde salieron esos materiales, la fecha, el artículo, la descripción, la cantidad, el importe y posteriormente de la fecha se extrajo el mes, el año y el día de la semana. Lo que generó en este caso una tabla dinámica de cuál es el importe total que salió de la sucursal este, norte, oeste y sur, asimismo de cada uno de los almacenes, cómo se repartieron en cada uno de ellos. Ahora voy a agregar una segmentación de datos, vamos a ir a esta parte que dice análisis de tabla dinámica, le damos insertar segmentación de datos y aquí vamos a ver la herramienta que les estoy diciendo. Vamos a ponerle aquí en donde dice mes y le damos a aceptar. Ahí nos va a mostrar unos filtros, literalmente esos son las segmentaciones de datos, filtros como en otra presentación, digámosle así. Y aquí nosotros tenemos todos los meses del año de 2018. Regularmente en las tablas dinámicas, nosotros si picamos algún concepto de estos, pues estaríamos filtrando la información de cada uno de los meses. Y lo que hacemos comúnmente es agregar más información a los orígenes de datos, con lo que se va generando nuevos datos segmentados por año, por mes, por almacén, por sucursal, etcétera. Sin embargo, también hay ocasiones en que tenemos que quitar información que ya no existe dentro de una tabla, y es lo que vamos a hacer para mostrarles la información que nosotros vamos a generar aquí. Observen lo siguiente, yo voy a ir a la base de datos y voy a filtrar toda la información del mes de noviembre de 2018. Voy a seleccionar este, noviembre, y la voy a eliminar de esta tabla. ¿Por qué? Porque de alguna forma o por alguna necesidad de esta información no la necesito. Le damos eliminar. Ahora mostramos nuevamente la tabla y a la tabla dinámica le vamos a hacer clic derecho y actualizar. Observen que ahora mi información ha cambiado. ¿Y qué ha sucedido con esa información de noviembre? Si ustedes ven que yo eliminé la información de noviembre, aquí me aparece de alguna forma como sombreado o difuminado en un color más tenue el mes de noviembre, indicándome que si hago clic aquí, esta información ya no existe, ya no hay nada de este lado. Sin embargo, para los usuarios de la información, muchas veces esto no es tan agradable de tener dentro de una segmentación de datos, porque en realidad la información que yo tengo es de enero a diciembre, pero sin incluir el mes de noviembre. Entonces, en lugar de ayudarme el hecho de que esto siga mostrándose aquí cuando ya no hay datos, pues muchas veces es necesario eliminarlo u ocultarlo si es que no se puede eliminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer clic derecho en la segmentación de datos y vamos a ir a esta opción que dice configuración de segmentación de datos. Aquí se va a abrir una serie de herramientas que podemos tener, como poderle dar un nombre a la segmentación de datos, tener encabezados, ordenarlos y en este caso observa qué opciones tenemos. Dice ocultar los elementos que no contienen datos. La tenemos desactivada. Entonces, como yo quiero ocultar esos elementos que estuvieron ahí pero que ahora ya no tienen datos, voy a hacer clic aquí. Se desactivan las siguientes tres opciones
y le damos a aceptar. Y entonces, ahora que ya no está el mes de noviembre, tampoco lo tengo en la segmentación, lo cual parece más correcto o más útil a la hora de trabajar. Ahora vean, si eliminamos otro mes, vamos a darle, por ejemplo, eliminar el mes de enero de 2018. Eliminamos todos los conceptos. Clic derecho, eliminar filas. Y nos vamos nuevamente a nuestra tabla dinámica. Le damos clic derecho en actualizar. Y ya no tenemos el mes de enero. Actualizamos los datos y ahora ya no se muestran. ¿Por qué? Porque no tiene información. Creo que no vale la pena y confundiría más a un usuario que tal vez no conoce del todo las herramientas, tener esos botones de enero y noviembre. Si tú los deseas mostrar, pues bueno, los puedes regresar nuevamente, clic derecho, configuración de segmentación de datos y nuevamente quitas la casilla de verificación para darle a aceptar, y entonces ya veo que aquí tiene el mes de enero y el mes de noviembre. Ya tú decidirás cómo muestras la información. A mí me parece más correcto que no la mostremos, porque al final ya no tiene datos y cuando hagamos clic en ello, si es que es visible, pues no vamos a tener nada de información. Otra buena práctica dentro de las tablas dinámicas, y es justamente con estas segmentaciones de datos, es colocarlas como columnas. Muchas veces dentro de nuestras tablas dinámicas tenemos que colocar más de una segmentación. Por ejemplo, si aquí yo quisiera agregar una segmentación o dos más, por ejemplo, del año y del día de la semana, pues tendría que buscar espacio en donde colocar, por ejemplo, estas que dicen día de la semana. Y si bien en el año pues solo tenemos uno, posiblemente más adelante tuviéramos datos de más años. Sin embargo, estos, al tener esta estructura en como nosotros la tenemos, pues tal vez podemos hacer esto, ¿no? Achicar los espacios, pero siguen siendo amplios. Sin embargo, vamos a tener que utilizar una herramienta muy sencilla que nos ayude a acomodar esta información de mejor manera. Observa lo siguiente. Vas a seleccionar, por ejemplo, alguna de tus segmentaciones de datos. En este caso tenemos 7 días de la semana. Y arriba vamos a tener herramientas para poderle dar formato a tu segmentación de datos y para acomodarla. Tenemos esta opción que dice columnas. Al tener esa opción, yo le voy a decir ahí que tengo una segmentación que está en 7 columnas. Al tener los 7 conceptos de cada día de la semana así, nosotros podemos optimizar el espacio y tal vez esta segmentación de datos tenerla de esta manera y ocupar menos espacio que como lo estábamos haciendo de manera vertical. Vamos a seleccionar la segunda y en este caso, con el cambio que hicimos hace un momento, nos quedamos con 10 meses. Entonces yo le digo, dame esta segmentación en 10 meses y la acomodamos aprovechando todo ese espacio en la parte de abajo, y únicamente vamos a requerir espacio de manera horizontal, pero con muy poca información. Vamos a darle hasta acá, por ejemplo, y ya tenemos los 10 meses. Damos un poquito aquí. Y tal vez la del año, pues como es solo una, pues la puedes colocar tal vez de este lado o en alguna parte de la tabla dinámica, pero tú puedes obtener mejor diseñada la información y meter gráficos y tablas dinámicas en la parte de abajo, lo que no te permitiría tener la segmentación de datos de forma en filas o de forma vertical. Entonces esta herramienta de columnas para las segmentaciones de datos nos va a ahorrar mucho trabajo. Cuando nosotros creamos tablas dinámicas en Excel, seguramente esta información siempre va a dar a manos de terceros que en muchos casos saben poco o nada de Excel. Entonces debes de pensar mucho, más que en las herramientas que tú utilizas en Excel, debes de pensar mucho en lo que ellos necesitan, en cómo ellos van a comprender la información y hacerles el camino mucho más fácil para hacer una comprensión, y seguramente son quienes toman decisiones para tu organización. En este caso, observa la siguiente tabla dinámica que tenemos aquí. Esta tabla dinámica, si yo no supiera nada de Excel y me presentas este informe tal cual como está, posiblemente a mí me causaría duda qué pasó con la información de la sucursal norte de la farmacia, porque está en blanco. Asimismo, tal vez en el sur, o en los no hospitalarios, o en papelería en este caso. ¿Por qué? Porque yo podría pensar que tal vez se te olvidó la información,
o qué fue lo que sucedió con esa información, empezaría a causarme un poco de dudas, tal vez por mi desconocimiento de la herramienta o porque no comprendo totalmente qué es lo que está sucediendo con la información. Para evitar que eso suceda, las tablas dinámicas nos dan una herramienta en donde yo puedo poner un concepto, un texto, un número, lo que yo quiera, dentro de todas aquellas celdas vacías que se están mostrando en este caso. Es muy distinto que si a alguien que no conoce de la herramienta le das algo aquí con un 0, pues eso quiere decir que en ese caso no hubo ventas que hayan salido de esos almacenes y será mucho más comprensible a que le des la información con celdas vacías en donde pudiese haberse olvidado la información o eliminado la información erróneamente, etcétera. ¿Cómo vamos a activar esa herramienta? Vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la tabla dinámica. Hacemos clic derecho, le damos en opciones de tabla dinámica y aquí vamos a tener una herramienta rápidamente aquí en donde dice formato. En donde dice formato está activada una casilla de verificación y dice para celdas vacías mostrar, y yo aquí le voy a decir que para celdas vacías me muestre un 0. Le damos a aceptar y observa que es mucho más sencillo y mucho más claro mostrarle los datos a alguien así como está. Por cada concepto que estaba en blanco yo voy a mostrar un 0. Ahora sí me va a quedar más claro que la farmacia no vendió nada en la sucursal norte dentro de este informe y será mucho más fácil tomar decisiones que cómo estaba la información cuando tenemos celdas vacías. En el cuarto tip vamos a ver una herramienta que posiblemente a muchos de ustedes les resulte muy útil o que han tenido que hacer y muchas veces dentro de las tablas dinámicas no logramos el proceso para determinarlo. Por ejemplo, manualmente muchas veces lo que ustedes hacen es sumar este más este y tenemos 33,000, pero tal vez este dato iría aquí. Posteriormente a esos 33,000 tú le sumas este más este y así sucesivamente hasta llegar al importe de 64,321 cuando lleguemos a la parte de la papelería. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos referencias externas a las tablas dinámicas, muchas veces tenemos problemas por una opción que en un momento más también les voy a mostrar y que nos puede generar problemas. Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos hacer ese total dentro de una columna que sí forme parte de una tabla dinámica, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agregar una vez más el importe a la tabla dinámica y pareciera que tenemos el mismo concepto dentro de este campo, pero ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí en suma de importe 2 vamos a hacer clic y vamos a ir a donde dice configuración de campo de valor. Aquí en campo de valor nosotros vamos a tener dos pestañas en donde tenemos cómo nos está resumiendo los datos, que en este caso es una suma, y posteriormente ahora vamos a ir a donde dice mostrar valores como. Aquí en donde dice mostrar valores como hay una lista desplegable que me da varias opciones, en donde puedo mostrar por porcentajes los importes, en donde puedo obtener los porcentajes del total por columnas, por filas, y en este caso nosotros vamos a buscar esta opción que dice total en. En donde dice total en, nosotros vamos a dejar esta herramienta que dice en almacén, es decir, cada que cambie cada almacén se va a ir totalizando la información y es así como de manera muy sencilla y rápida, si le damos a aceptar, vamos a obtener los importes. Observen lo que les decía. En la primera fila nosotros vamos a tener estos 10,000, pero si nosotros le sumamos estos 23,000, vamos a obtener ya el total de 33,000. Posteriormente a este, si le sumo los 15,000, vamos a obtener 49,000 y así sucesivamente con la suma de cada uno hasta llegar al total acumulado por almacén de los 64,321. Es así como dentro de una columna que forma parte de mi tabla dinámica podemos ir obteniendo los totales acumulativos dentro de Microsoft Excel. Las tablas dinámicas son regularmente elementos que utilizamos mucho para cuando queremos crear dashboards o tableros de mando en Excel, en donde tenemos que hacer que de mucha información se relacione y cada vez podamos mostrar información
mucho más útil a través del uso de tablas dinámicas, a través del uso de gráficos, segmentaciones de datos, escalas de tiempo, y en la mayoría de los casos nosotros establecemos un espacio específico en la hoja de cálculo para colocar cada uno de estos elementos. Las tablas dinámicas tienen algo muy peculiar, que cuando nosotros las insertamos y las actualizamos, nosotros podemos modificarlas en cuanto al espacio, el ancho de las columnas, de las filas, pero al actualizar regresan al modo original. Miren, imaginemos que aquí queremos que el espacio de estas columnas correspondientes a las sucursales quede de esta manera, pero muchas veces los datos hay que agregar más y más información, y si tú actualizas la tabla dinámica y ya tienes bien establecido tu dashboard, si le das clic derecho y actualizar, nuevamente te vuelve a estropear el espacio que tú has utilizado porque se reajusta nuevamente esta tabla dinámica, y esto es realmente tedioso y poco útil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar la manera de que cuando yo vuelva a ajustar el espacio de mi tabla dinámica y quiera que siempre se quede así, vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a hacer clic derecho, vamos a ir a opciones de tabla dinámica, y dentro de opciones de tabla dinámica tengo esta que siempre va a estar de manera predefinida como activa: autoajustar anchos de columnas al actualizar. Entonces, como está activado, le vamos a decir no, ya no autoajustes el ancho de mis columnas. Cuando actualice, déjame mis columnas como ya las había acomodado, porque esto va a permitir que ahora sí yo establezca un espacio normal y ya definido sin que tenga que sufrir el autoajuste. Le damos a aceptar, y entonces imaginemos, por ejemplo, que aquí en la tabla vamos a duplicar nuestra tabla, imaginando que se ha agregado más información. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a actualizar la tabla dinámica, clic derecho, actualizar, y bien, los datos han cambiado, pero ustedes se darán cuenta que el ancho de mis columnas ya no se hizo cortito nuevamente y me estropeó todo el diseño de mi dashboard, sino que ahora todas mis tablas dinámicas, cuantas veces yo de actualizar, pues me va a permitir que la información se mantenga en el espacio que yo he definido para ello, y entonces mi dashboard siempre va a tener ese formato y ese espacio definido que yo he decidido utilizar para mostrar toda la información a los usuarios interesados en la información de Excel. Cuando usas tablas dinámicas, algo que te debe de quedar bien claro es que las tablas dinámicas son como otro elemento distinto a algo que tienes dentro de la hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando tú insertas una imagen, es un elemento externo que está sobre la tabla dinámica. Asimismo, cuando insertas una forma, por ejemplo, también es algo no que está bien definido dentro de la tabla dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros creamos una tabla dinámica, no es tan adecuado que nosotros hagamos referencias a ella de la siguiente manera, como si hiciéramos referencias a la celda A1, A2 o A3. Observa que si yo hago referencia a esta tabla y me dirijo a la celda donde está el reporte, el importe más bien de la farmacia, me genera una referencia como la que tienes en pantalla: importar datos dinámicos de importe en la celda A5 correspondiente al almacén farmacia. Este tipo de referencias no son automáticas y no funcionan mucho de forma adecuada, porque vamos a darle enter. Si bien me trae el importe y yo quiero copiar hacia abajo para traer estos datos, lo que tal vez yo pensaría es que al copiar hacia abajo me va a traer el 47,000, el 31,000, el 12,000, el 233, etc. Sin embargo, si yo copio, observa qué sucede. La referencia no se crea como nosotros la queríamos de manera automática ahora con los 47,000 que son del almacén general. ¿Por qué? Porque la referencia está haciéndose a un elemento que es, por así decirlo, así lo quiero llamar yo, un elemento que es como externo o que no forma parte de las celdas de la tabla dinámica, sino que es un tema aparte, una tabla dinámica, un objeto fuera de lo que son las celdas de la hoja de cálculo. Nosotros podemos arreglar esto si es que queremos hacer referencia
Pero a mí no me gusta trabajar con este tipo de referencias a las tablas dinámicas, puesto que en cualquiera de los dos casos que les voy a mostrar, cuando tú, por ejemplo, tienes referencia a las tablas dinámicas, voy a hacer referencia a esta, voy a hacer referencia a esta, y todas tendríamos que hacerlas manualmente para que nosotros tengamos los datos. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. Dentro de mi análisis yo quiero que en la tabla dinámica únicamente me muestres la farmacia y el almacén general. ¿Y qué sucede? Se ocultan los datos y entonces todas aquellas referencias que nosotros hicimos que no correspondían a la tabla dinámica, pues me muestran estos errores garrafales, terribles que se ven y nos muestran nada más lo que quedó a la vista. ¿Por qué? Porque efectivamente, como es una tabla dinámica, pues no tiene una referencia correcta, sino que más bien estos datos o estas referencias deberíamos buscarlas crear dentro de la tabla dinámica, ya sea agregando datos en el cuadro de lista de campos y teniendo o haciendo campos calculados dentro de esta. Sin embargo, si tú quieres hacer esas referencias, lo cual yo no recomiendo, pero ustedes aquí al final de todo deciden, voy a eliminar estas referencias, que nuevamente observen cómo se crean hasta este momento con la función importar datos dinámicos. Voy a eliminarlas y voy a ir a esta parte que dice análisis de tabla dinámica y hasta arriba, hasta la izquierda, tenemos esta que dice el nombre de la tabla dinámica y abajo hay un cuadrito que dice opciones. Si yo hago clic en esta flecha, hay una opción que dice generar e importar datos dinámicos, que son esas referencias de las tablas dinámicas que les mostraba hace un momento. Si yo hago clic aquí y las desactivo, cuando yo haga referencia a una tabla dinámica, ahora voy a hacer referencia como si fuera una celda normal dentro de Excel. Y entonces yo voy a poder hacer referencia y cuando copie, ahora sí voy a poder traer los datos. Pues en este caso ya no me va a dar la referencia de importar datos dinámicos, sino que me va a dar la referencia de la celda a la que estamos trabajando. Pero no, tampoco me gusta mucho porque al final, como les decía hace rato, si la tabla dinámica se mueve o yo decido mostrar con filtros estos conceptos, pues en lugar de un error me va a mostrar unos ceros. Sin embargo, esto no se ve para nada presentable y al final nuevamente se requeriría que los datos los hagamos dentro de un campo con tabla dinámica. Tal vez alguna referencia que únicamente vaya direccionada y sepamos que esta no se va a mover, pues podría ser uno de los dos casos, ya sea con importar datos dinámicos o con una referencia como la que les estoy mostrando en este momento. Ya ustedes decidirán, pero quería que vieran esa opción para que si en alguno de los casos pues a ustedes les resulta útil, sepan que pueden hacer referencias a las tablas dinámicas, pero que existen estas dos opciones para que ustedes adecúen sus referencias a un objeto de tablas dinámicas dentro de Microsoft Excel. Pues bien, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que por lo menos alguno de estos 6 tips o de estas 6 herramientas que vimos durante este video les sean nuevos y les ayuden a especializar la información que ustedes presentan con tablas dinámicas, de aquellos dashboards que crean a través de tablas dinámicas y segmentaciones de datos y que les ayude a presentar mejor la información. Como siempre se los pido, si este video les ha gustado, denle me gusta, dejen también sus comentarios. Si hay algún tip que ustedes consideran que hizo falta dentro de esta lista, pues valdrá la pena que lo dejemos en los comentarios. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.